A partir de la globalización surge una expansión del mercado, dejando de lado la manufactura para dar pauta a la automatización, maximizando la producción en serie y generando una demanda debido a la creación de nuevas necesidades, basadas en la exclusividad y comodidad, facilitando el estilo y las formas de vida. La industrialización de las necesidades básicas generó la ampliación de intercambios comerciales. A raíz de esto aumentó el crecimiento de la población, generando focos industriales y realizando una transición de espacios rurales a espacios urbanizados, acorde a condiciones y estilo de vida de las sociedades modernas. Cada uno de estos espacios, mejor denominados como ciudades, plantea estilos de vida acordes a la industria respecto a nuevas formas de vivir, más cómodas, sencillas y funcionales, generando una forma de vida sedentaria en las cuales la sociedad materializa y coloniza el pensamiento. En este punto, el cuerpo natural se ve autorregulado por un cuerpo social y la familia es el primer grupo social con el cual el individuo tiene interacción al nacer y desarrollarse los primeros años, estableciendo pautas para desenvolvernos en la sociedad. Los padres específicamente son quienes generan la construcción de sus hijos a partir de un proceso histórico-social en donde las relaciones sociales transforman y alteran al individuo aunado al sufrimiento por obtener deseos mundanos, incitando a la búsqueda de identidad, donde los antecedentes darán pauta a los individuos para cuestionar al mundo y definir su proyecto de vida. La manera de relacionarse con otros, así como la alimentación y los sabores implicados, afectan y construyen a los individuos. Esta construcción de emociones puede alterar el funcionamiento del cuerpo y traer consecuencias para la salud. En México existen trastornos que afectan seriamente la salud al grado de conformar las principales causas de fallecimientos en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en noviembre del 2016, las cifras muestran que la mortalidad de la población mexicana se relaciona más con enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y agresiones. El desarrollo de la sociedad ha tenido consecuencias directas en cuanto a la evolución de las enfermedades y padecimientos, así como en el progreso de tratamiento para las mismas. Sin embargo, la dimensión biológica parece no responder a todas las preguntas originadas como consecuencia de estos padecimientos. En este punto, la relevancia del factor social cobra vital importancia. En consecuencia, surgen nuevas perspectivas que buscan la resolución de estas problemáticas. Una de ellas es la construcción social individual de lo corporal, la cual contempla los factores orgánicos y emocionales, como elementos que se van construyendo a lo largo de la vida de las personas, considerándolos como centros receptores de cultura. Debido a que las emociones son inherentes al individuo, se plantea que estas tienen un fuerte impacto en nuestros estilos de vida y formas, predominando la tendencia a consumir cierto tipo de alimentos con sabores específicos, donde esta ruta de construcción permite identificar qué órgano en particular puede encontrarse afectado, de modo que al no ser atendido debidamente puede desencadenarse en una enfermedad crónico-degenerativa. El objetivo general de la presente investigación fue conocer la historia de vida de una persona. A fin de alcanzar la meta se realizó una entrevista a profundidad, partiendo de una metodología cualitativa, la cual nos permite conocer lo que las personas dicen acerca de su mundo social, cultural, familiar y emocional, expresando en sus propias palabras puntos de vista y opiniones, así como tradiciones y costumbres para entender la ruta de construcción corporal del entrevistado. El participante fue un hombre de 20 años de edad, nos referimos a él con el seudónimo de JC, nació en la Ciudad de México, actualmente se dedica a tatuar en un estudio llamado Viernes 13, es el menor de un total de 3 hermanos varones, quienes tienen 30 y 31 años de edad respectivamente. Sus abuelos, tanto paternos como maternos, son originarios de Veracruz, pero emigraron a la Ciudad de México, en donde su abuelo paterno laboró como policía y empleado de un banco, quien falleció a causa de cirrosis. Por otra parte, su abuelo materno trabajaba manejando un transporte público, el cual falleció a causa de cáncer en el estómago, y sus abuelas, quienes se dedican al hogar, padecen diabetes. Ambas parejas de abuelos tuvieron una relación libre y JC menciona que era de la clase baja y su alimentación consistía básicamente en tortilla, frijoles y arroz. En cuanto a este ámbito, JC comenta que no recuerda mucha información respecto a este tema, ya que nunca le interesó y la relación que tenía con ellos era muy distante, por ende en su hogar no se hablaba de estas cuestiones. En la historia de vida de JC hemos podido identificar diversos hechos significativos, entre los que destacan sus condiciones antes del nacimiento y su desarrollo posterior, la ausencia emocional y física, así como la carencia de afectividad por parte de ambos padres, la nula identificación de JC y su familia, las expectativas impuestas en el medio familiar y social, la búsqueda de identidad y el apego a sus relaciones sociales como amigos y parejas, así como la forma en cómo ha sobrellevado distintas situaciones. Sus padres son originarios de la Ciudad de México. Su padre era empleado de una fábrica, más tarde ingresa a la policía y paralelo se hace taxista. Posterior a su despido en la policía, inicia como seguridad en locales comerciales.
Este deseo de proveer todo a su familia demuestra un miedo y una ansiedad asociada al consumo de alimentos chatarra o fritos, preponderando sabores salados y dulces, los cuales afectaron su salud hasta convertirse en diabetes y probablemente en el futuro se origine una cirrosis, ya que existe un alto consumo de bebidas alcohólicas desde hace varios años. Ahora bien, su madre no concluyó los estudios a nivel secundaria y siempre se ha dedicado a las labores del hogar. Las emociones que predominan en ella son la tristeza y la melancolía, asociado a sabores salados y picantes como alimentos fritos o grasosos. Actualmente fuma tabaco frecuentemente, afectando los pulmones y ocasionando una enfermedad crónica, el asma. Afirma que ella consume marihuana en algunas ocasiones desde hace poco tiempo. Ambos se casaron por la Iglesia Católica y posteriormente por el civil. Más tarde tuvieron 3 hijos varones, de entre los cuales JC es el menor. Durante la gestación de JC existieron pocas revisiones médicas. No existía una alimentación balanceada, ambos padres fumaban, tomaban y los alimentos que estaban asociados a sabores salados y picantes coinciden con los órganos afectados. JC nace a los 9 meses por parto natural. Durante los primeros meses sobresale el estilo de crianza transmitido de su abuela y adoptado por su madre, las creencias y sus relaciones familiares. Los alimentos que consumió JC durante esta etapa fue leche materna durante solo un mes, posteriormente leche de fórmula y papillas naturales de verdura o frutas. Desde temprana infancia las relaciones de JC con sus abuelos y la mayoría de sus familiares se vuelven distantes y los vínculos se rompen. El deseo de reunir en su hogar cada fin de semana a toda la familia como lo hacía antes se fue modificando conforme JC iba creciendo, destacando durante la infancia ausencia tanto física como emocional de ambos padres y hermanos, denotando una carencia de afecto, lo que genera la exaltación del deseo de cariño, repercutiendo en estados de ánimo como la tristeza y el miedo, asociados a sabores salados y picantes, los cuales coinciden con la alimentación que llevaba al comer milanesa frita, tacos dorados, gorditas, etc., lo cual generó que tuviera sobrepeso durante su infancia y enfermedades frecuentes como gripe e infección en vías respiratorias como anginas. Este tipo de enfermedades eran solucionadas por su madre cuando lo automedicaba con pastillas para el dolor de garganta o para disminuir los síntomas de la gripe, y solo en raras ocasiones utilizaba remedios naturales. La falta de figura paterna y de autoridad en el hogar propició que JC tuviera poco interés para estudiar y leer, prefiriendo observar programas de TV o jugar videojuegos. Alrededor de los 6 o 7 años JC asistía a la primaria y su madre comenzó a orillarse otro tipo de creencias, la santería, la cual fue adoptada por JC al desear atención. Las emociones como tristeza y angustia por ser aceptado, así como los alimentos asociados al sabor dulce, se intensifican produciendo malestares estomacales y problemas dentales. La rutina que solía tener durante la primaria consistió en acudir a la escuela por las mañanas y al salir consumir alimentos chatarra como chetos, papas fritas, chicharrones y dulces. Por la tarde realizaba su tarea solo y jugaba videojuegos. Las prácticas que JC realiza por la tarde, así como su alimentación, denotan emociones como tristeza, miedo y ansiedad, generando que se enferme frecuentemente de gripa, alguna infección vía respiratoria, normalmente anginas, y se mantenga en el sobrepeso. El experimentar estas emociones restaban energía y debilitaron más sus órganos, haciendo que sus padecimientos se volvieran más frecuentes e intensos. Esto generó en JC un sentimiento de frustración que lo llevó a construir una actitud de obediencia para complacer las expectativas de sus padres, en donde la tristeza y el miedo se articulan con el pulmón y los intestinos, en relación al sabor picante y salado, los cuales encontramos en sus formas de alimentarse, ya que consumía en su mayoría alimentos fritos altos en carbohidratos y azúcares. Durante los últimos años de la primaria, JC tenía 10 o 11 años y sus hábitos generaron una tendencia a consumir papas fritas y a obtener los premios dentro de ellas, generando una acumulación calórica traducida como obesidad infantil, que modificó al ingresar a la secundaria alrededor de los 12 años. La relación con su madre se volvió más explícita y con menos tabúes. En cuanto a su padre, la manera de relacionarse fue al acompañarlo en su trabajo. JC destacó que sus padres siempre trataron de dar un buen ejemplo moral, al enseñarlo a trabajar o al inculcarle la forma en que debería ser. En esta época, JC deja de comer en los puestos de la calle y comía en su hogar, aumentando considerablemente el consumo de proteínas como carne de res o pollo, manteniendo frecuentemente los alimentos fritos pero hechos en casa, así como también caramelos y dulces. El deseo de JC de cumplir con las expectativas de sus padres le genera un miedo y una ansiedad que lo orillan a consumir este tipo de alimentos. Poco tiempo después, esta etapa terminó, ya que la manera de relacionarse con sus padres se dificultó y conforme JC crecía, su relación con ellos se distanciaba cada vez más.
La relación y los vínculos con sus amistades y sus respectivas familias se hicieron cada vez más sólidos. La ausencia de sus padres y la dificultad para comunicarse con ellos generaron en JC el deseo de pertenecer a una familia. Al convivir la mayor parte del día con ellos, se convirtieron en su segunda familia. Poco tiempo después surgieron pensamientos en cuanto a que él no pertenecía ahí, regresando a las emociones como tristeza, enojo, ansiedad, melancolía y aislamiento, permitiendo que éstas fueron evolucionando, afectando órganos en particular, como lo son sus enfermedades en vías respiratorias, destacando anginas y rinitis. Casi al final de sus estudios en la secundaria, alrededor de los 15 años, conoció a una chica que era vegetariana. El deseo de establecer una relación afectiva lo motivó a convertirse en vegetariano. Lo intentaron, pero la relación no funcionó. A consecuencia de esto, JC comienza a investigar e a informarse en cuanto al tema del vegetarianismo, decidiendo dejar la carne animal. Durante esta época trabajaba por la tarde y sus alimentos constaban básicamente de lácteos como yogur, leche, queso, cremas de verdura o jugos de fruta, además de soya y tofu. Posteriormente comenzó a trabajar en una dulcería durante 4 años transitoriamente, de la cual era dueña la mamá de uno de sus amigos. JC encuentra en esta figura un apoyo porque le enseña a trabajar, a cómo ser un empleado, a administrar su dinero y a ser más responsable. Paralelo a esto, conoce a Valeria, la única pareja que ha considerado una relación formal. Refiere que ella es un parteaguas ya que le enseñó a cuidar más de su persona, lo que le permitió a JC al final de la secundaria ser más sociable y ampliar su círculo de amistades. JC encuentra el afecto que no le brindaron durante su infancia en 2 figuras femeninas, su pareja y su jefa de trabajo. La alimentación en esta época tuvo un proceso diversificado al adaptarse a no comer ningún tipo de carne y consumir en su mayoría lácteos, soya y tofu. Sumado al estado emocional habitual, la tristeza ocasiona tener afecciones en la piel como manchas por falta de proteína, estrías, un alto índice de acné y poca energía. Acompañado de estos cambios fisiológicos, hormonales y sociales, JC refiere que fue una época de inseguridad en cuanto a su cuerpo. Al cumplir los 16 años de edad, estudia el bachillerato, a la cual asistía 4 horas diarias y por las tardes trabajaba como cargador en una peletería. Al ingresar a este nivel, JC cuestionó su religión y concluye que prefiere considerar su cuerpo como un templo hacia el cual debe existir un respeto, pensamiento que tiene su génesis en la infancia y la religión católica. Al cuestionar sus creencias, decide creer en una especie de fuerza mayor como el macrocosmos, el todo, y el microcosmos, la nada. La falta de proteína al consumir alimentos vegetarianos asociados a esta melancolía resultaron en el desequilibrio en cuanto a sus creencias, intensificando las afecciones en la piel, generando manchas negras y una picación moderada. A los 18 años, después de casi 3 años de ser vegetariano, JC decide convertirse en vegano, considerando no consumir ningún producto de origen animal o que haya sido probado en animales. Esta decisión se complicó ya que en su hogar él no realizaba ningún tipo de compras de alimentos o productos, lo que da pauta a JC que inicie un negocio de ensaladas vegetarianas junto con su pareja. Esta decisión le genera una presión y angustia ante situaciones económicas para surtir la mercancía, al igual que las peleas con su pareja, culminando en un estrés asociado al miedo y a los sabores salados que coinciden con la alimentación que solía predominar. Las reacciones de JC eran conductas disruptivas hasta que encontró una alternativa, la respiración. El deseo de JC por integrarse en una sociedad va en aumento al sentir el recelo en cuanto al poco acceso a artículos para vegetariano debido a sus altos precios. Al mismo tiempo, estos hábitos alimenticios comenzaron a dificultar la manera de relacionarse con su familia, pareja y amigos. Al sentirse excluido de estos grupos sociales, aunado a las repercusiones en su propio cuerpo, comienza a consumir carne y alimentos de origen animal. Al poco tiempo comenzó a identificar los cambios, dentro de los cuales resaltaron las náuseas al consumir proteínas de nuevo. Más tarde comenzaron a desaparecer las manchas en la piel, se sentía con más energía y el acné disminuyó considerablemente. Es evidente que JC cambia significativamente su estilo de vida para poder relacionarse con otras personas, destacando emociones como el miedo y la ansiedad, reflejada en los tipos de alimentos que consumía en ese entonces, como tacos de la calle, quesadillas, gorditas, alimentos fritos de sabor salado que coinciden con estas emociones, afectando considerablemente su estómago y llegando a producir reflujo por la ingesta de productos. Paralelo a esta toma de decisiones, JC amplía su círculo social al convivir con profesores dentro y fuera del aula, destacando que una de sus profesoras de diseño gráfico lo motivó a estudiar una carrera, de las cuales JC ya había considerado diseño gráfico.
La falta de apoyo familiar, así como los bajos recursos que tenía, impidieron que JC decidiera estudiar dicha carrera, culminando y motivándole a modificar su cuerpo y a tatuarse. La presión económica comenzó a tomar relevancia porque JC empezó a pagar sus cosas como tenis, ropa, salidas con su pareja, amigos, etc. En esta época, JC consume habitualmente tabaco en momentos de ocio, ingiere alcohol ocasionalmente para convivir en eventos sociales, al igual que marihuana. Actualmente la utiliza para relajarse y dormir profundamente cuando no tiene otras labores al día siguiente. Es evidente que JC se encuentra en búsqueda de un grupo de referencia, por ende accede a este tipo de experiencias que facilitan la convivencia social y ser aceptado por los demás. Los niveles de ansiedad y angustia iban en aumento, al igual que el consumo de azúcares como pan dulce, galletas, caramelos, repercutiendo probablemente en órganos como el vaso, páncreas y estómago, sin tomar en cuenta el riesgo respecto a los antecedentes familiares de la diabetes. A los 18 años, JC se realizó el primer tatuaje en el bíceps, un código de barra. Para este entonces ya tenía algunas perforaciones faciales. Esta situación generó sorpresa en sus padres porque pocas amistades estaban perforadas y muy rara la persona que conocieran estaba tatuada. Las reacciones de JC en esta etapa eran impulsivas y tenían dificultad para controlar su carácter. Esto dio como resultado que comenzara a realizar ejercicio para controlar su estado emocional. Comenta que después de tatuarse los problemas surgieron en cuanto al ámbito laboral, perdiendo algunas oportunidades para obtener un sustento estable como se lo inculcó su padre. JC se da cuenta que el tatuarse y las modificaciones corporales son barreras que él mismo puso y que los tatuajes son un lujo, dando génesis a la emoción como frustración, enojo, impotencia y recelo, lo que coincide con hábitos alimenticios que constaban de alimentos fritos y altos en grasas, así como sabores dulces. A los 19 años, debido a esta situación, JC comenzó a trabajar como mototaxista con un horario de 12 horas que cubría la mayor parte de sus actividades en el día. Durante esta etapa se sentía angustiado, decepcionado y estancado. Su alimentación se basaba en refrescos y dulces, así como alimentos fritos y rápidos, como tamales, atole, chilaquiles, dando pauta al comienzo de problemas en los riñones, sudoración excesiva asociada con falta de hidratación, dolor de espalda y de genitales. Uno de los primeros tatuajes visibles que se hizo fue en la cabeza del lado izquierdo y fue realizado por un compañero de trabajo de los mototaxis. Esta persona que lo tatuó fue quien le enseñó el mecanismo de una máquina de tatuajes y se la prestó para que JC pudiese tatuarse solo y practicar. Al realizar tatuajes en su propia piel se da cuenta que dejar plasmada una línea con su propio pulso es emocionante, y es a partir de esta etapa que la modificación corporal y los tatuajes tienen una relevancia histórica significativa para él, y están ligados a un sentimiento, no solamente como decoración. JC decide seguir realizando modificaciones en su cuerpo con el fin de no perder el tiempo en otros trabajos y forjar un camino en el ámbito del tatuaje. La postura que JC mantiene respecto a la ubicación estratégica de sus tatuajes en zonas visibles significa un tributo a los tatuadores de la vieja escuela, quienes fueron reprimidos por la sociedad y policía. JC argumenta y desea expresar en la forma de tatuarse una búsqueda de identidad y la ruptura de tabúes en cuanto al tatuaje, considerando que de no haberse tatuado su vida habría sido muy diferente, destacando que no se arrepiente de las decisiones que tomó, pero le da curiosidad saber qué hubiese pasado. A partir de esta decisión se originan algunas emociones como la angustia, culpa, ansiedad, miedo y tristeza, asociado a diversos sabores como picante, salado y dulce, alimentos que han sobresalido a lo largo de la construcción corporal de JC, y que a su vez han sido afectados órganos asociados a estas emociones, destacando enfermedades vías respiratorias o dérmicas, el inicio de dificultades renales y algunos malestares estomacales. Posteriormente se expandió las orejas y se tatuó los dedos de las manos, punk skin. La ubicación de este tatuaje representa al obrero, la resistencia y la no represión, destacando movimientos obreros y respetando el estilo de vida, pero algo que él no quisiera tener. Las emociones como el miedo y pánico se apoderan de JC ante situaciones rutinarias como lo observa cada día en sus padres. En cuanto a los tatuajes que tienen ambos lados de la cabeza, se refieren al dios del conocimiento, pero llamados de diferente manera: Kukulcán en la maya y Quetzalcóatl en la azteca. Estos dos lados representan los extremos del bien y el mal, representando a todo pero a ninguno al mismo tiempo. En el cuello tiene tatuado a Xochipilli, dios de la primavera, representando un florecimiento de la cintura hacia arriba hasta llegar a la cabeza. Por último, las piernas son las que tienen contacto con la tierra y están asociadas a la decadencia. Algunos tatuajes, como un bloque negro en toda la pierna derecha, representan la pierna ausente de Tezcatlipoca, quien junto con Quetzalcóatl crearon el cielo y la tierra.
Otro tatuaje que tiene las piernas es un árbol estilo precolombino con una raya en medio, la cual representa la división entre lo terrenal y lo espiritual. Cada tatuaje representa para JC una época durante la cual pensaba de cierta manera y que estas concepciones que tenía se han ido modificando con el tiempo. De igual manera, el estrés, el miedo y la angustia fue un aumento, ya que para cumplir sus objetivos necesitaba un mejor ingreso económico, que lo llevó a trabajar como cargador de carbón y posteriormente como cargador de diablos en la Merced. Sumado a la mala alimentación, en el cual predominaban sabores dulces y salados, dieron como resultado dolores en la espalda baja y piernas, así como en las articulaciones de las rodillas y dedos. El deseo de ser independiente se dificultó, ya que los trabajos en los cuales podía laborar eran de bajos ingresos, resaltando que estas experiencias le enseñaron a escoger sus amistades, a saber con quién vivir, a tomar decisiones y administrar su dinero. Posteriormente, a los 20 años, se tatúa el ojo, específicamente en la esclerótica, de color negro, el cual representa al observar el espiritual y ver más allá de lo material, recalcando la separación entre lo espiritual y la realidad, al igual que sus otros tatuajes en la cabeza y piernas. Poco tiempo después se tatúa en la parte posterior de la cabeza a Huehueteotl, quien es el viejo del fuego y representa a su padre. Las emociones al enfrentarse al escarmiento social, a problemas con su pareja y problemas con sus padres, definen la ruta de construcción que JC decidió, ocasionando angustia y miedo. Sin embargo, las actitudes que demuestra ante los demás son todo lo contrario, pero que aún así afectan órganos como su estómago, haciendo más frecuentes malestares estomacales. Durante esta época de estudiante, sus ingresos económicos eran escasos y la manera de autorregular su estado de ansiedad era realizando actividades físicas excesivas después de una jornada de trabajo de 12 horas. Posterior a este tipo de trabajos, JC decide tomarse un tiempo para decidir respecto a qué es lo que quería hacer, destacando no querer una rutina, no querer una familia, no querer estar estancado como sus padres. Este curso se ve permeado por estados emocionales como el miedo y la ansiedad, al querer cumplir las expectativas de sus padres pero bajo sus propios términos, con expectativas como establecer un negocio y así generar ingresos para poder seguir tatuando y que fuese un segundo ingreso económico con el objetivo de una estabilidad económica como su padre se lo inculcó desde pequeño, y sin convertir al tatuaje en una rutina de trabajo. La incertidumbre, el miedo y la tristeza son emociones que destacan al hablar de este tema, ligado a la ingesta de milanesa frita, papas a la francesa, pollo rostizado, alimentos de los cuales sobresalen generalmente sabores picantes y salados, que afectan órganos tales como el pulmón y el riñón. A partir de este momento, JC trata de integrar a su círculo social personas con más experiencia, que respeta y que pueden aportarle algo, llegando de esta manera al primer estudio de tatuajes donde elaboró, llamado Huacatanca, en el cual no duró mucho y se trasladó al estudio en el cual trabaja actualmente, llamado Viernes 13. En esta línea, al hablar de los tatuajes de otras personas, considera que actualmente no todos, pero la mayoría lo hacen por moda, lo que genera cierto tipo de molestia porque considera el tatuaje como un arte, aunque por otro lado esta situación le da más trabajo. Cabe destacar que al ingresar al mundo del tatuaje, JC no se identifica con sus pares, porque existe un estigma en cuanto a los tatuajes expuestos que tiene, considerándolos como una forma de alardear, una moda, y bajo este contexto los tatuajes son más valorados cuando no son visibles. Esta situación indica JC que es como andar a la deriva, no encaja en una sociedad colonizada en la cual la apariencia importa más que el contenido, pero tampoco en el mundo estigmatizado del tatuaje, lo que genera preocupación, ansiedad, miedo, pánico, inseguridad y tristeza, afectando su manera de alimentarse, afectando a su vez órganos específicos antes mencionando, sobresaliendo el hecho de que tiene enfermarse de la gripe y anginas en momento de ocio, sentimientos de tristeza o nostalgia. Es claro el temor que existe por parte de JC a arruinar las cosas y que no resulten de la forma en que él esperaba. Enfrentándose a estas situaciones improvistas, el resultado que tiene de dichas experiencias fue convertirse en una persona metódica, debido a que esta es la manera que afirma ser funcional, intentando trasladarlo y generalizarlo a distintos ámbitos como el escolar y la vida personal. Otro punto relevante es la importancia de su relación de pareja. JC menciona que su pareja no es muy expresiva y en conclusión la manera de relacionarse con ella afecta significativamente sus conductas y hábitos. Actualmente lo controla a través del tatuaje. Este hecho origina una indecisión por parte de JC en el ámbito sexual al no tener claro qué tipo de relación llevar, monógama o polígama, de manera que se pregunta qué es correcto, cuestionando así la génesis de estos conceptos morales inculcados en su infancia.
Ante la realidad de su situación económica, sumado a los conflictos de pareja y familia, generan ansiedad en JC, lo que a su vez hace que realice ejercicio, pero ahora de una manera más regulada. Sin embargo, sus hábitos alimenticios no han sufrido algún cambio. En cuanto a la búsqueda de identidad de JC, alude que es necesario poner atención en sí mismo antes que en otras personas, comentando que él es el hermano, el amante, el tatuador, él es todo, y al mismo tiempo es un instante en la vida del planeta, es decir, nada. Ese nada representa ninguna responsabilidad, ninguna presión o tipo de estrés, logrando visualizar su vida desde un ámbito fuera de lo terrenal y más enfocado a lo espiritual, significado que le atribuye a varios de sus tatuajes en todo el cuerpo. Actualmente lleva 6 meses trabajando en el estudio de tatuajes Viernes 13. Sus relaciones con la familia y con su pareja se redujeron al mínimo y sus actividades consistían en dibujo. Al intentar dar prioridad a su vida social, falla en su vida profesional. Esta posición lo hizo sentirse frustrado y angustiado en cuanto a que el tatuaje no le permite evolucionar en el ámbito familiar o social. Sin embargo, al estar en este oficio y convivir con sus padres, lo obligan a preguntarse, ¿qué quiere ser? A lo que respondió, quiero ser un artista del tatuaje, quienes practican para mantener su nivel así como para mejorar. Aquel que investiga, se preocupa, hace diseños y adquiere el conocimiento en cuanto a un estilo, dejando en claro a JC que sí puede tener una vida social, pero el tatuaje, su profesión, es lo que lo hace sentir feliz, lo motiva a aprender y crecer cada día como persona, dejando de lado por el momento de preocuparse por relaciones de pareja, amistades, etc. Continuando en la búsqueda de un equilibrio entre su vida social y su vida personal para vivir una buena vida. El presente trabajo nos va indicando la ruta de construcción de distintos padecimientos a lo largo de la vida y de la historia del entrevistado, estructurando la génesis, el mantenimiento y el desencadenamiento de cada una de estas enfermedades. Estamos acostumbrados a asociar a las enfermedades a factores biológicos, sin considerar por un momento los procesos sociales en los que el individuo está inmerso desde que nace hasta que muere, generando emociones inherentes al ser humano, que a su vez desequilibra la estabilidad de órganos en particular y que estos estilos de vida pueden generar algún padecimiento crónico degenerativa. La sociedad, específicamente la familia, tiene un gran papel al inculcar valores, costumbres y tradiciones, que nos resultan como una guía para desenvolvernos de una manera adecuada en distintos contextos y épocas. Estos estilos de vida, encarnados desde hace siglos, afectan hasta hoy en día la manera en que vivimos, y es a través del análisis de la construcción corporal que podemos identificar y modificar nuestra calidad de vida.